poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, estamos viendo este tema que le pusimos como título los supernicaos, ¿cierto? Los más que vencedores, tomándonos del verso de Romanos capítulo 8, verso 37, que dice: pero en todas estas cosas somos más. Vuelva a ser que tiene al lado y con actitud de vencedor, dígale: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y lo último que alcancé a predicar, ¿cierto? Fue el yelmo de los supernicaos, que fue el domingo pasado, porque como esta semana no tuvimos actividades producto de la tormenta. Pero hoy día quiero seguir hablando de esto que comencé el domingo pasado. Y quiero hablar hoy día de la espada de los supernicaos. La espada de los supernicaos. Y quiero que volvamos a este texto, ¿cierto? De Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios 6, 17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, hay una versión, me parece que la Reina Valera, que dice: y sobre todo, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hemos estado viendo, cierto, que la armadura que nos entregan a nosotros los cristianos, cierto, es lo que le llamamos la armadura de Dios. Y que consta de la coraza, que es la justicia, ¿cierto? El cinto de la verdad, el calzado, que es el evangelio, ¿cierto? El escudo, que es el escudo de la fe, el casco o el yelmo, que es el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando habla de toda la armadura, esta parte final dice sobre todo. Esta versión dice tomad también, pero otras versiones dicen sobre todo, y como que realza la importancia. Sobre todo tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del yelmo de la salvación y ahora me corresponde hablar de la espada del Espíritu. ¿Y qué es una espada? La espada es un arma ofensiva. De la armadura de Dios, la coraza, el yelmo, el calzado, el cinturón y el escudo son elementos protectores de la integridad y de la vida del cristiano. Sin embargo, la espada no es solo protectora, sino que es ofensiva. Es decir, es lo único que puede atacar directamente al enemigo. Ahora, yo no sé si usted lo recuerda, pero yo el domingo pasado le dije que teníamos 3 clases de enemigos. Había uno que era más poderoso, pero era 3 clases de enemigos. ¿Se acuerda cuáles eran los 3? Gracias por la atención. El mundo, la carne y el diablo. La carne, que somos nosotros mismos, y hay que someterla a esta carnaza, ¿cierto? Que quiere hacer su propia voluntad. Y para lo único que bueno la carne es para la parrilla. Hoy día a las 3 de la tarde la final del mundial con una carnecita. Y si usted tiene en su corazón, dice: voy a invitar a mi pastor en una de esas, no hay problema. El mundo, esa es la carne, ¿cierto? El mundo, que es el sistema que te envuelve, y el enemigo más poderoso es el diablo. Entonces, cuando yo tengo la espada, que es el arma ofensiva, ¿puedo defenderme con la espada de mi carne? Porque se acuerda usted que cuando había un sacrificio y los que tienen que ser puestos en el altar del sacrificio somos nosotros, y cuando llevaban el animal, ¿qué tenían que hacer con el animal? Tomar un cuchillo, una espada y matar al animal ahí. Eso representa nuestra carne. Nuestra carne tiene que venir al altar. ¿A qué? A morir con una espada. Amén. Entonces nuestra carne debemos traerla al altar del Señor y enterrarle la espada. ¿Cuál espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también al mundo, al sistema que tan fácilmente nos envuelve. Y la Biblia nos deja ver que el sistema mundo nos llena de preocupaciones y de afanes.
Y para las preocupaciones y los afanes, también hay que matarla con la espada del Espíritu. Entonces, hay cosas que tú, por más que te preocupes, no vas a solucionar. Dos amenes. Dígale al que tiene al lado, no te preocupes, mi hermano. Porque mire, esto cuesta. Esto cuesta, pero hay que ponerlo en práctica. Si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupa? Si tiene solución. Y si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupa si no tiene solución? Entonces, como decía el comercial antiguo, no te aflijas, mi negra, que llegar y llevarla por la... ¿Se acuerdan? Entonces dígale que tiene al lado, no te preocupes, dígale. Porque dice la Biblia, nuestra vida, mire cómo lo dice el Señor, mire lo lindo que usa el Señor para decir nuestro. Dice, miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni guardan en granero, pero vuestro Padre Celestial las... Y termina diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, ¿vio usted algún ave este temporal? Y que venían los vientos y a lo mejor más de alguno dijimos, oh, se me va a volar el techo así con esos vientos que habían, ¿cierto? Pero ¿vio algún ave preocupada del techo? ¿Vio algún ave preocupada de la cantidad de agua que caía? No, sino que al contrario, yo no sé qué hicieron estos días de lluvia las aves, pero hoy día que salió el sol, paradita en los cables, y comieron. Y todos estos días han comido. Y la Biblia dice, ¿quién las alimentó? Y la Biblia dice, entonces, ¿para qué te preocupa? Si todo lo que sucede en tu vida es obra del Señor y Él tiene el control de todo. No te afanes, dice Pablo, no te afanes ni por la vida, ni por comida, ni por dinero, ni por vestido. No te afanes. Dígale que tiene al lado, no te afanes, hermano. Entonces ese es el enemigo sistema, el enemigo mundo. Y está el enemigo diablo, que ese es terrible. Perdóneme que lo diga así, pero ese es un patúo. Porque no solamente nos ataca a nosotros mismos, sino que quiso rebelarse contra el mismo Dios. Usted no miró las consecuencias. El tema está en que el enemigo, dijimos la semana pasada, que la mayor cantidad de ataques lo hace a la mente, a los pensamientos. ¿Y cómo vamos a defendernos de eso? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia me deja ver a mí que por lo menos hay 3 espadas. La espada del cuerpo, la espada del alma y la espada del Espíritu. Cuando hablamos de la espada del cuerpo, estaríamos hablando de la espada natural, de un cuchillo. Éxodo 15:9 dice, el enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Cuando habla de la espada del cuerpo, es la espada natural, es la espada de metal, es la que tiene filo y es la que con esa se puede quitar la vida física, la vida biológica. Es un cuchillo. De alguna manera sirvió mucho tiempo en la historia, ¿cierto? Como un arma de defensa. Hoy día ya no se usa mucho la espada, sino que se usan armas de fuego, ¿cierto? Pero la espada era un símbolo de un arma y es un cuchillo. Y fíjese que aún un cuchillo hay que saber usarlo, porque si no lo sabe usar se puede cortar. Entonces esa es la primera arma y es un arma que no tenemos mucho que ver porque es algo natural, pero de estas dos que vienen tenemos que revisar mucho. La espada del alma, y la espada del alma es la boca. La espada del alma, Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada. O sea que la boca es una espada y que da golpes, pero la lengua de los sabios sana. O sea que es un arma, dice la Biblia, que la espada del Espíritu es un arma de doble filo. Pero la espada del alma, que es la boca, también es un arma de doble filo.
Porque de la manera como puede herir, también puede sanar. De manera de que si mi boca es una boca sin tino, va a dañar. Escúcheme algo, porque esto yo lo he hablado en otras ocasiones. Esto se disfraza como algo bueno, pero puede ser algo malo. Hay gente que dice, no, yo digo la verdad, guste o no le guste, tiene que gustarle. Yo digo la verdad, ¿y qué tiene si cuando uno habla? Sí, está bien. Dice la Biblia, cada uno hable verdad y en amor. Pero si no hay tino para decir la verdad, puedes dañar. Por eso es que no es una buena característica simplemente decir las cosas. No, es que yo digo las cosas y las digo de frente. Sí, pero si los dices de frente, pero no sabes cómo decirlo, puedes dañar. Y tu boca se va a transformar en una espada que puede herir. Mire, sin ir más lejos, quizás haya alguien, no voy a mirar para ningún lado, que esté excedido en su peso. Y que como estos días de lluvia se ponen ustedes, hermanos, a hacer sopaipillas pasadas, calzones rotos y todo eso. Y a lo mejor comió un poquito de más y nos falta el que dice, oh, te noto más hinchadito después del temporal. Y a lo mejor la persona está sufriendo, batallando con la baja de peso. Y usted le dijo algo y a lo mejor lo vio que sí, pero yo le dije la verdad. No dije nada que no fuera cierto. Pero a lo mejor heriste con la palabra. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, la Biblia nos dice en Proverbios, hay quien habla sin tino. Vuelva al que te han al lado, dígale que el Señor te llene de tino, hermano, dígale. Y cuando hablamos sin tino, dice la Biblia, esas palabras van a ser como golpes de espada que hieren. Mire, de repente nosotros los padres, cuando hay un hijo, los que tienen más de un hijo, siempre hay un hijo que sobresale en algo. Y de repente los papás decimos, tú deberías ser como tu hermano. Y de repente nos miramos la consecuencia de eso. Y a lo mejor al que le dijimos eso empieza a tenerle un rencor al hermano, no por causa de algo que el hermano le haya hecho, sino por la palabra sin tino de los padres. Entonces tenemos hijos muchas veces que están en rencor contra los hermanos, que no hay una valga la redundancia, una hermandad, un amor de hermano, no por causa de un disgusto entre ellos, sino por causa de la falta de tino de los padres, que hirieron el alma de ese niño como con una espada. ¿Me estás entendiendo, mi chico? Entonces necesitamos, hermanos, agudizar esta espada, pero no para dañar, sino para sanar. Porque también dice, pero la lengua de los sabios sana. Y le voy a contar algo. Una experiencia. Me tocó atender con mi esposa a una hermana. Y la hermana me decía, es que este pueblo, y como que tenía algo en contra de la ciudad. Y el Señor me dio una palabra y yo le dije, mira, todo eso que hay en tu corazón. Y estaba así la hermana diciéndome, y yo, pastor, y yo veía un ímpetu de la hermana de querer sacar afuera lo que tenía, pero había algo en su corazón y el Señor me da la palabra y yo le digo, mira, tú no vas a salir de ese estado hasta que ames a Constitución. Y la hermana me dice, y se cayó la hermana. ¿Qué dije? Dije yo. Ya, pastor, me dijo. Oramos con mi esposa por ella. Se fue. Pasó una semana y el domingo pasado golpea a mi oficina y me dice,
¿Le puedo decir algo? ¿Qué? Dígame, le dije yo. Serían otros 20 pesos, pero dígamelo. ¿Sabe que iba pasando me parece que era por el orilla del río? Y sentí un amor por mi ciudad. Y sabe que cuando empecé a sentir ese amor, como que algo en mi corazón empezó a sanar. Gloria a Dios, dije. No estoy diciendo con esto, pastor, que está queriendo decir que usted es súper sabio. No. El Señor me dio la palabra en el momento. Lo que estoy tratando de decir es de que una palabra puede sanar la vida de una persona. O puede dañar la vida de alguien. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántas veces nosotros hemos dañado a alguien, como dice el hermano Chavo, sin querer queriendo? Porque no medimos la dimensión de lo que estábamos hablando. Por eso es que la Biblia me dice a mí de que el sabio no habla, el sabio calla. Y el sabio poco habla, porque mide sus palabras. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Y me da para pensar, ¿cuántas veces hemos dañado a otros? ¿Cuántas veces hemos dañado a nuestra esposa, a los esposos, a nuestros hijos, diciendo algo que para nosotros estaba bien, pero si dije la pura y la santa verdad? No dije nada, ninguna mentira. Es más, ni le quité ni le puse. Sí, pero fue sin tino. Entonces, vuélvase al que tiene al lado y dígale que el Señor ponga sabiduría en tu boca, hermano. Dígale. Porque esta boca mía y la boca suya es una espada. Y como la espada del espíritu es de doble filo, así lo dice la Biblia, la espada del alma también es de doble filo. Que por un lado puede dañar, pero por el otro puede sanar. Entonces profetícele al que tiene al lado, dígale que Dios use tu boca para sanar a muchos, dígale. Esa es la espada del alma. Y la última espada sería la espada del espíritu, que bien lo dice Efesios 6:17. ¿Cuál sería la espada del espíritu? La palabra de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la palabra de Dios? Esta pesa. Uy, qué pesa. A la Biblia. No el libro en sí, sino lo que dice aquí. Y esta espada no es para que usted venga a la Biblia, pastor, yo voy protegido con mi espada y me sale le doy con la espada. Un bibliazo con una de estas lo aturden a uno. Sino que dice que es la espada de él. La espada de él. Es decir, no es usar lo físico para hacer algo. Pastor, es que para que la espada del espíritu a mí me proteja, yo voy a dejar aquí en el libro de Salmo el 91 abierto ahí para que ningún espíritu venga a mi casa. Mire, si viene un espíritu se lo va a comer con papa frita, hermano. Porque dice que no es la espada del alma, no es la espada del cuerpo, es la espada del espíritu. Es decir, diga conmigo, lo que hay aquí es lo que le hace bien a mi vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo te vas a defender de los ataques del enemigo? ¿Con la espada del espíritu? ¿Cómo te vas a defender de los ataques del diablo? Con la espada del espíritu. Entonces, el diablo usted no lo ve. No es que, ¿a dónde está el diablo? ¡Diablo! Para pegarle un biblazo. No. Es lo que aquí está escrito. Lo que va a ser la espada no es el libro en sí, sino lo que está escrito en el libro. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, no es lo que el hombre diga. No es lo que la gente diga. Escúchame bien. No es lo que el médico diga.
Es lo que Dios dice. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Por eso es que la Biblia dice, el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra jamás pasará. De manera que el que se sujeta a lo que dice la palabra del Señor, nada ni nadie lo derriba ninguno de los días de su vida. Aleluya. Entonces yo veo algo. Veo que para luchar en el mundo espiritual, yo necesito espada. Y el Señor me dio una espada en el espíritu. Pero mi batalla también está en el alma. Entonces yo necesito de dos espadas, que sería la espada del espíritu y la espada del alma. La palabra de Dios y la boca. De manera que yo creo, escúcheme bien lo que le voy a decir, que si el Señor me está diciendo a mí de que mi boca es una espada y que la palabra de Dios también es una espada, hay algún misterio escondido ahí. Hay algún código encriptado que nosotros necesitamos abrir el baúl y ver cuál es ese código para poder vencer en toda la batalla de mi vida. Porque la Biblia dice, porque de repente le damos mucho al espíritu, como que el espíritu hay que tenerlo bien, y eso es cierto, y como que descuidamos el alma, pero el alma también es importante. Tanto así que el Señor Jesucristo dijo, ¿qué provecho tiene que una persona se gane el mundo entero si pierde su alma? O sea que hay una batalla en el alma que también tengo que librar. Y que la voy a tener que hacer con la espada del alma. Pero también hay una batalla en el espíritu que también voy a librar al mismo tiempo que estoy librando la batalla en el alma. Y que voy a tener que librarla con la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién está por sobre? ¿El espíritu o el alma? El espíritu. Es decir, la espada que tiene que dominar en mi vida, ¿cuál es? La del espíritu, ¿qué es? Entonces significa que esa espada que domina tiene que dirigir el ataque de la otra espada, que es la espada de él. De manera que yo veo ahí un código encriptado en la Biblia, que hay una sinergia entre la espada del espíritu y la espada del alma. ¿Se recuerda lo que es una sinergia, cierto? Se potencian exponencialmente, no es que se suman, sino que se potencian exponencialmente. De manera que cuando yo tomo la espada del espíritu y la espada del alma y batallo en conjunto con ellas dos, mi vida va a ir de victoria. Entonces mire esto, por favor. Sinergia entre el alma y el espíritu. Hechos capítulo 4 verso 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Cuántos quieren un temblorcito? Del espíritu, digo yo. Te asustaste, vale. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Pero mire ahora, y hablaban. O sea que cuando el Espíritu Santo te llena, lo que produce el Espíritu Santo es una sinergia entre estas dos espadas. Y te hace que la espada del Espíritu domine por sobre la espada del alma, pero que salga a través del alma por el conducto llamado boca. Es decir, los hijos del Señor tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios. Y ahí estaría la conjunción entre las dos espadas. La espada del alma, que es el habla, la boca, y la espada del espíritu, que es la palabra. De manera que cuando yo hablo la palabra, hice sinergia entre las dos espadas. ¿Se entiende lo que quiero decir, cierto? Por lo tanto, el poder de la espada, que está viva, la espada del espíritu es viva.
Yo no sé si alguno vio, quizás sea mal el ejemplo que voy a dar, pero no lo voy a dar porque... ¿Quién vio los Thundercats? A esta altura ya no, pero... Pucha, el ejemplo malo que di. Pero era como que la espada estuviera viva. Y como que la espada decía lo que había que hacer. Esa es una copia de lo que es la palabra de Dios. Dígale que tiene al lado, esa espada está viva, dígale. Y si esa espada está viva, quien te va a decir lo que tienes que hacer es esa espada. Y la otra espada, que es la boca, tiene que seguir las instrucciones de la espada que está viva. Wow. Cuando mi boca habla la palabra del Señor, la victoria está asegurada. De manera que cuando un cristiano fracasa, no es porque no había poder para vencer, sino porque no usó las herramientas que le dieron para poder vencer, que era sobreponer la espada del espíritu a la espada del alma y usarlas en conjunto. ¿Me doy a entender? ¿O vine enredado hoy día? No, ok. Entonces, dígale que tiene al lado, habla la palabra de Dios. Mire esto. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es que tú sobrepongas la espada del alma a la espada del espíritu. El orden de Dios es espada del espíritu, espada del alma. El orden del diablo es espada del alma primero. Entonces, mire esto, Daniel capítulo 1, verso 4. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Eso era Daniel con sus amigos que se llamaban, muy bien, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero así hoy día. Y les mandó y fíjense esto, les dice, escójanme a hombres. Eso es lo que dice el rey de los caldeos, el rey de Babilonia. Está diciendo, escójanme a hombres jóvenes. Atención a eso. ¿Qué hombre está pidiendo? En el original ahí dice niños. Atención. Atención. En quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Pero mire lo que hace. Y les mandó que le enseñaran la escritura. ¿Y qué cosa? Cuando ahí habla de lengua, si usted se va al original, si alguno tiene el Strong ahí, se va a dar cuenta que no le están enseñando solo el idioma, sino la forma de hablar. Al diablo le interesa que los hijos de Dios tengan la forma de hablar de Babilonia. Por eso es que hoy día hay movimientos que no voy a nombrar para que no me echen abajo la transmisión, pero que en vez de con lo que hoy día se llama el lenguaje inclusivo, entense nesetre tenemos que ver le quese el quese. ¿Y qué hay de inclusivo en eso? Pero el diablo está empecinado en que la gente empiece a hablar ese tipo de lenguaje.
Y teníamos hace unos meses atrás un programa en el Ministerio de Educación de nuestro país, en donde el lenguaje inclusivo era obligatorio. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y sobre quiénes estaban trayendo el lenguaje inclusivo? ¿Sobre los adultos? Sobre los niños. ¿Y qué es lo que quiso hacer aquí el enemigo? Ponerlo sobre los jóvenes, sobre los niños. Un lenguaje diferente. Cosa que cuando ellos crecieran, en su mente el lenguaje estuviera intrínseco. De manera que ellos hablaran de forma natural un lenguaje que no les correspondía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy día aparecen canciones, aparecen frases que a nuestros niños y por consiguiente a nosotros se nos pegan así, 1, 2, 3 pegados. Yo no sé si usted ha escuchado la famosa que andan varios. Voy a pronunciarla solamente para que sepan cuál es. El tralar. Y andan todos. Pastor, ¿y qué significa? No tiene un significado en sí, pero lo que sigue es: Señor, tenga misericordia por eso. Maldicen a Dios. Entonces andan todos con el lenguaje y es como parte de la vida. Viene el Johncito. No, porque después te los daño con la espada. Viene el hermano Chepo y le lleva unas flores a su esposa. Linda las flores. Y la esposa en señal de admiración dice: ¡oh, qué bellas flores! Me encantaron. Y es tan natural en nosotros. ¿Quién nos ha dicho? Por ejemplo, me encanta la carnecita y una baby costillita, hermano. Y uno dice, porque es parte de nuestro lenguaje. Es como que me encanta. Pero encantar, sinónimo, hechizar. Pero es parte de nosotros. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la estrategia del enemigo es que nosotros hablemos un lenguaje que es acorde a lo que él quiere que hablemos. Entonces, cuando vamos a hablar la palabra del Señor, nos cuesta. Porque tenemos pegado en nuestro lenguaje un modo de hablar que no está alineado a lo que dice la palabra. Ojalá, si Alá quiere. Y un sinfín de otras cosas. Por ejemplo, y no solamente ese tipo de palabras, sino que, hermana Vivi, voy a vender huevo. ¿Cómo te va a ir? No, yo creo que te va a ir mal. Yo creo que te va a ir mal. No, y anda cualquier gente vendiendo huevos en Conti. ¿Tú pensás que iba a vender los huevos? Voy a ir a hacer el trámite ahí a... No, es que ahí está la señora esa y atiende mal, te va a atender mal. Entonces tenemos un lenguaje. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Un lenguaje que nos lleva a hablar como el diablo quiere que hablemos. Mire, sin ir más lejos, nos enfermamos, le duele la cabeza, no sé qué cosa le pasó. Y le comenta a un familiar, a una persona, o se comenta a usted para sus adentros. Me duele aquí, me duele acá, me está pasando esto. ¿Qué tengo que hacer? Si yo vengo y le comento a la hermana Chepa,
¿Sabe que, hermana, ando medio mareado, me duele la cabeza, los ojos me pesan? Pastor, hágase ver, vaya médico. Lo primero, médico. Y yo no estoy desconociendo porque para algo el Señor les dio esa capacidad a los médicos, ¿cierto? Y el Señor los bendiga. Pero nuestro primer recurso siempre, lo natural. Nadie le dice, sabe que pastor, ando débil, no sé, como que me voy a desmayar. Ore, hermana. Nadie dice eso. Entonces nuestro lenguaje, lo que estoy tratando de decir con esto, es que nuestro lenguaje se adaptó a lo temporal, a lo pasajero, a lo natural. Entonces, cuando nos enfrentamos a una batalla espiritual, no tenemos defensa porque nuestro lenguaje es asociarlo a lo natural. Hoy sabe que siento algo aquí en mi casa. No, debe ser el frío. No sé, sabe que tengo algo aquí en mi corazón. No, los porotos que te comiste, a lo mejor te cayeron pesados, tanto poroto en el ayuno de Daniel. Y sí, de repente puede ser el poroto. Poroto, digo. El frijol, la caraota. Pero a veces no es el poroto. Por eso es que cuando a ti te pasa algo, hermano, en tu casa, sientes algo, no podemos asociarlo inmediatamente a lo espiritual, pero tampoco a lo natural. Yo tengo que usar los recursos que el Señor me dio. Tengo que discernir esta situación. ¿Qué es esto? ¿Esto es natural? ¿Esto es espiritual? Porque yo no puedo enfrentarme a una batalla espiritual con armas naturales. Porque el diablo me va a hacer garbanzo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces ahora viene el Señor y dice, ok, lo que hay que hacer aquí es que hay que someter la boca, que es la espada del alma, a la espada del espíritu, que es la palabra. Entonces tengo que empezar a hablar la palabra. Mire esto, por favor. ¿Por qué no cambia? ¿O no lo apreté? No. ¿O sí? Así. Efesios 5:18. Mire lo que dice la Biblia. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y ahora dice, se da cuenta que delante decía, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar la palabra de Dios. Y ahora dice, y no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu. ¿Y qué viene después de la llenura? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestro corazón. Entonces vuelve a asociar la palabra, la boca, a la palabra de Dios. Y dice, el que está lleno del Espíritu habla la palabra. Somete su espada de la boca a la espada del Espíritu. Habla la palabra. Dígale que tiene al lado. Habla la palabra. Colosenses capítulo 3 verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Ahora mire lo que dice aquí. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Ahora mira algo interesante aquí, que dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestando con salmos y canciones. Paréntesis. ¿Cómo amonestaban y enseñaban? Con canciones. Buena. ¿Y cómo eran las canciones? ¿Llenas de qué? Por eso es que la iglesia no puede cantar cualquier cosa.
Escúcheme algo, hermano. Señor, en la iglesia no podemos cantar cualquier cosa. No, pastor, es que la canción está pegajosa. No, sabe que como que... Por ejemplo, yo siempre hablo esta canción. Yo vi el indigno pecador. Pero yo, después que el Señor me redimió, no soy ni vil, ni indigno, ni pecador. Porque yo soy un vómito de perro. Porque así dijo David. Pero así dijo David antes que el Señor lo tomara, por hermano. Trigo soy del gran. Y no somos trigo. Porque si usted quiere ser trigo, se va a quedar en la tribulación. Porque el trigo lo recogen después de la cebada. La cebada es la primera que se va. Entonces de repente estamos cantando sin. ¿Y por qué estamos cantando sin entendimiento? Porque la palabra de Cristo no está morando en abundancia. Entonces estamos mire lo que le cantábamos hace tiempo al Señor. Cansado del camino. Entonces la alabanza mucho tiempo se centró que a mí me pasa esto, es que el problema, es que la tormenta, es que tanto que sufrí, es que el camino de espinas que me causó tanto dolor, y nos cantamos a nuestras penas. Tal cual uno que le canta al amor, al desamor, que lo dejó la chepa y que quedó ahí. No, es que sufrí tanto. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que cantar himnos, tenemos que cantar el nombre del Señor. El hermano Titi cuando empezaba el culto decía, tenemos que cantar con gozo al Señor. No a usted, no a mí, al Señor. Entonces hay música que por mucho contenido cristiano que tenga, me cantan más a mí. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos. Pero no estamos cantando entre nosotros. Cuando nuestra alabanza tiene que ser vertical, no horizontal. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque sobrepusimos la espada del alma con palabras dulces para poder hacerle nanay al alma a la espada del espíritu. Entonces la palabra del Señor la dejamos aquí abajito, porque a mí lo que me interesa es que me soben perdóneme que lo diga así, que me rasquen la espalda, el alma, que me dejen bonito, hermano, usted bonito, qué lindo. Cuando lo primero que tiene que estar en mi vida es la palabra. Y lo de mi alma se tiene que someter a la palabra de Dios. Entonces, ¿y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo someto eso? Tomando el pensamiento, como lo decíamos la semana pasada, sacándolo y poniendo el pensamiento de la palabra. No te va a ir mal. La palabra del Señor a mí me dice que más a los que aman al Señor. Voy a decir algo. Pastor, ¿cómo tanto? Pregunta, solo pregunta. Si no quiere, no me la responda. A alguien se le goteó la casa, pero así severo. ¿A nadie? ¿A ti, Pedro Pablo? Por eso andaba en bote el otro día. ¿Te ayudó a bien? Pastor, ¿cómo se le ayuda? ¿Cómo le ayudará bien, pastor? Se le estaba mojando la casa y usted le ayudó bien. ¿Te fuiste para la casa de tu mamá? Seguro tenía sopaipilla.
Perdió el ayuno. Y a lo mejor de repente uno no sabe, ¿ah? Mire, hay situaciones en nuestra vida que han sido malas en el momento. Y a lo mejor hasta lloraste por esas cosas. Pero va a pasar un tiempo y cuando las vuelvas a ver, aunque hayan sido malas, si tú te permaneciste amando al Señor, te vas a dar cuenta que aún esos malos te ayudó para bien. Pero tienes que sobreponer a tu alma la espada del Espíritu. No fue lo... Pucha, yo quería aquí, ahora esto. Y no me pasó. Pucha, qué rayo que no me pasó. Me angustio, lloro. Pero te voy a decir algo. Algo mejor y mayor en su tiempo el Señor lo traerá a tu vida, porque a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan para bien. Pero si tú mire, si tú te mantienes llorando toda la vida por algo que no te resultó, no habilitas al Señor para que te dé lo mejor. Entonces tienes que soltar aquello, porque todavía estás poniendo, porque si sigo sufriendo por algo que pasó y que no logré, es sobreponer la espada de la boca del alma, la espada del espíritu. Es que el diablo, lo que me quitó el diablo, lo que me quitó el diablo, lo que me quitó el diablo. Y sí, a lo mejor el diablo te quita, pero ¿para qué lo exalta tanto? Si la Biblia a mí me dice que si el diablo viene y me roba, va a tener que recompensarme lo que me robó. Y así lo dice la palabra del Señor. Y si la Biblia lo dice, es la verdad. Dígale al que tiene al lado, todas las cosas te van a ayudar para bien, dígale. ¿Está conmigo? Dígale al que tiene al lado, todo te va a ayudar para bien, dígale. Pero ¿cuándo? Cuando sobrepongo la palabra del Señor a los dichos de mi boca. Por eso el apóstol Pablo dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón estén siempre delante de ti, Señor mío. ¿Y cómo van a estar delante de Él? Hablando lo que la palabra de Dios me dice que yo hable. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pablo decía, mire, ¿cómo está, hermano? Estamos mal, no hay pega, no sé qué voy a hacer, hermano. Me van a cortar la luz, me van a cortar el agua. Y sí, es lo que el alma siente. Pero mira lo que hablaba Pablo. Pablo decía, estoy bien. Aprendí a vivir teniéndolo todo y no teniendo nada. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Estoy bien abastecido con todo. Él no dijo, me está faltando algo. Alguien tráigame algo. No dijo eso. Sino que lo que él está diciendo es, estoy pasando un tiempo de escasez, pero estoy bien. Llegará mi tiempo de abundancia, seguro que viene. Pero mientras tanto estoy en un periodo de escasez, pero estoy bien. No, hermano, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar, estoy mal. Ayúdeme a orar. No voy a ir a la iglesia, hermano, el domingo porque estoy mal. Tengo que ir a ganarme unos pesitos recogiendo puestos en la feria. Estoy mal. Entonces nuestra boca habla lo que siente el alma y la Biblia dice otra cosa. No, pastor, es que yo que valgo menos que la nada. Pero la Biblia dice que Él me escogió a mí para hacer de mí un pueblo de reyes. Es una frase que está diciendo una hermana en esta iglesia y que yo digo, esta hermana la va a romper, dije yo. Dice, mi Dios no es escaso. Hay que hacer algo y dice, mi rey no es escaso. No, hay que darle hasta donde podamos nomás. Mi rey no es escaso. A lo mejor no es el momento, pero llegará el momento. ¿Me está entendiendo? Estamos sobreponiendo la espada del espíritu a la espada del alma. Ahora, ¿qué sucede cuando eso empieza a pasar? Número 1, trae activación. 1 Samuel 9:27. Mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra
de Dios. Y después de esto a Saúl lo ungieron rey. Es decir, cuando alguien te habla, cuando tú empiezas a hablar, cuando tú dejas que el Señor a través de ti empiece a declarar la palabra del Señor, a alguien vas a activar. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Ese día yo en la oficina le digo a la hermana, ¿sabes cuándo va a empezar a sanar? Cuando tú empieces a amar esta ciudad. Y eso la activó a ella. Y llegó un momento en que estaba paseando por la ciudad y empezó a sentir un amor al Señor, a esta ciudad. Y ella empezó a sanar en su corazón, porque lo que alguien le habló de la palabra del Señor la activó para sanar una herida. Entonces, lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, es empezar a hablar la palabra, es empezar a declarar la palabra. Si tu hijo está teniendo malas notas en el colegio, empieza a decirle, el Señor te está llenando de sabiduría, la estamos pidiendo al Señor y Él la dará abundantemente. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. El Señor te pondrá encima y no debajo, porque eres un hijo de Dios. Por eso nunca le diga a su hijo un yo creo. Papá, ¿qué voy a hacer yo cuando sea grande? Yo creo que tú vas a hacer tal cosa. Yo no sé lo que vaya a hacer, pero lo que Dios diga y lo que Dios haga de ti, eso está bien. A mí me dijeron una vez, 16 años atrás me dijeron, yo creo que 3 meses duran con la iglesia. Y ahora en noviembre cumplimos 17 años. Entonces nunca diga un yo creo. Diga, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué te sigue todos los días de tu vida? Pastores, que me siguen las deudas. Pastores, que me siguen la enfermedad. No, te sigue el bien y la misericordia del Señor todos los días de tu vida. Se activa cuando tú declaras la palabra. Número 2. Trae consideración. Segunda de Samuel 16:23. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Lo que está diciendo aquí era que venía David, venía Absalón, que usted sabe que tuvieron una pelea ellos, padre e hijo, pero los dos consultaban a Ahitofel. Y Ahitofel, cuando les daba un consejo, era como si fuera de la palabra del Señor. Es decir, lo aconsejaba con la palabra. Así lo tomaban ellos. Entonces, cuando necesitaban un consejo, ¿dónde iban? Donde Ahitofel. Cuando tú das un buen consejo en la palabra, porque esos son los buenos consejos, te van a considerar. ¿Por qué nuestros hijos le preguntan al compañero, al amigo en la esquina, a ChatGPT? Porque a lo mejor no han encontrado en nosotros un buen consejero. Porque los aconsejamos del que yo creo, yo lo viví, esta es mi experiencia, en vez de tomar la palabra del Señor y decirle, esto es lo que dice la palabra. Cuando tú empiezas a declararle la palabra a tus hijos, eso se va a cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no. Entonces, cuando tus hijos vean que eso se cumple, van a decir, no, mi papá sabe. Y no sabe nada que es la palabra. Entonces, cada vez que necesiten un consejo, no van a ir donde el amigo con el que juegan a la pelota a decirle, mira, me está pasando eso. Van a ir donde el papá. Te van a considerar. Escúcheme lo que le voy a decir. Si tú empiezas a sobreponer la palabra de Dios por la palabra de tu boca, en tu empresa te van a considerar. Tus jefes te van a considerar, tu familia te va a considerar, la gente de a tu alrededor te va a considerar, porque va a encontrar sabiduría en tus palabras. ¿Está conmigo? Serás considerado. Por eso es que la Biblia dice que algunos los levantará y los pondrá a comer en la mesa de los reyes.
Porque van a encontrar en ti, a lo mejor sin estudio, a lo mejor sin grandes posesiones, pero van a encontrar en ti un hombre, una mujer sabia del consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Número 3, trae consejo. Primera de Reyes 12:22. Pero la palabra de Dios, ¡ay, qué calor que está haciendo aquí, hermano! Estamos on fire. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, diciéndole: así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Escúcheme, esto es básico en un cristiano que quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Quién quiere hacer la voluntad del Señor? Tú no puedes tomar decisiones por el impulso. Tú tienes que tomar decisiones basado en la. Porque si tomas decisiones por impulso, el impulso te va a durar lo que dure el impulso nomás. Pero si tomas decisiones basadas en la palabra, la firmeza va a ser eterna. Aunque al principio parece que no fue muy bueno. ¿Se acuerda de la viuda que tenía deuda? ¿Qué le dijo el profeta? Que juntara ¿qué? Aceite. Y que lo echara en una vasija y lo vendiera. ¿Se acuerdan de eso? Si bien usted se recuerda, estaban en un periodo de escasez. Según los economistas, el peor momento para hacer mercancía así es el momento de escasez. Porque hay escasez, nadie te asegura la provisión para seguir vendiendo. Pero ella se aferró de una palabra del Señor cuando todo le decía lo contrario. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Y dice la Biblia que hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, y cuando terminó de hacer todo, vendió, y con lo que vendió pagó todas las deudas. El consejo de la palabra parecía fuera de toda lógica, pero la sacó de su ruina. Amén. Por eso es que cuando tú confías en la palabra del Señor, los 3 primeros pasos parece que no sé si sé bien. Pero como el cielo y la tierra pasan, pero la palabra no, lo único que te va a sostener toda la vida es que confiaste en una palabra que te salvó de la crisis, que te salvó de la destrucción y que te mantuvo por mucho tiempo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Vuélvase al que tiene al lado y dígale: confía en su palabra. ¿Está conmigo? Número 4, trae multiplicación. Multiplicación. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se. Hermano, el que la agarró, la agarró. Cuando tú declaras la palabra, dice la Biblia que cuando el Señor hablaba, las cosas se hacían. Y dijo el Señor: hayan seres vivientes, ¡pum!, seres vivientes. Y dijo el Señor: se separe la luz de las tinieblas, ¡pum! Lo que decía el Señor, que es su palabra, lo que decía el Señor se hacía. De manera que cuando se declara la palabra, cuando crece la palabra en tu vida, hay multiplicación en tu vida. Usted no sabe las veces que yo le he hablado a la cuenta de la iglesia. Plenas construcciones, plenas. Lo que hicimos al lado.
Era un pedacito que íbamos a hacer. Y en la medida que íbamos pudiendo, íbamos construyendo, ¿cierto? Y hay veces que uno tiene que hablarle a las cosas. Y de repente yo la hago, hermano, y de repente, otras veces me quedo callado, pero de repente le hablo a la cuenta de la iglesia. Y se multiplica. No sé cómo, pero el Señor lo hace. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Háblale a tu circunstancia. Háblale porque ¿y qué le va a hablar? Te ordeno. No, háblale la palabra. Cuando no tengas cómo llegar a fin de mes y estás juntando los pesitos para comprar, para estirar el chicle, toma la billetera, hermano, aunque te digan ridícula, y dile a la billetera: así dice mi Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios lo dijo, es real. Pastor, ¿y qué significa que voy a abrir la billetera y va a estar llena? No. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. A lo mejor más de alguno le pasa que abre la billetera y está. Que también nos pasó. A lo mejor a alguno le golpea, a lo mejor te llega. Hoy, ¿sabe qué? Le hablamos de aquí del trabajo. Es que no calculamos el bono que teníamos que darle y ¡pum! Y cayó el bono. Porque la palabra de Dios trae ¿Me está entendiendo? Porque no somos gente que vive en lo natural, tenemos que vivir en lo. Ay, Señor. Tengo tantas cosas que decirle con eso. Número 5, trae limpieza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 4. No se preocupe, estoy terminando. Para los futboleros, lleguen a su casa y cuando esté tirando la carne se acuerde de su pastor. Porque mientras me suben los de la alabanza, los upernicaos de Judá. Primera de Timoteo 4:4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Mediante la palabra limpia. Le voy a decir algo. A mí me dicen, hay que estar preparado para cuando haya liberación. Yo creo que sí, sucede. ¿Cómo se llaman las liberaciones cuando ordinarias? Cuando algo se manifiesta. Chamuco. ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Y yo creo en eso, No estoy diciendo que no. Pero yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos ser limpiados. Y cuando viene la palabra del Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, hasta influencias que hay, escuchan la palabra que está entrando y salen arrancando. Nadie hizo ¡ah! Pero entró con algo y por el poder de la palabra salió libre. ¿Me está entendiendo? Vuélvase al que tiene al lado, dígale: la palabra te está limpiando, dígale. Esa es la gracia de venir a escuchar la palabra, o si no, ¿para qué? La gracia es que te está limpiando, que te está enfrentando a ti mismo y diciendo: esto sacar, esto se queda, esto se sale, todo esto para afuera.
Dígale que tiene al lado, te están limpiando la palabra, dígale. Y le voy a decir otra cosa, para que no se crea que lo limpia usted y me limpia a mí. Y de repente yo he preparado un tema y estoy predicándolo, y de repente en medio pasa, ¿cierto, Pastor Juanito? Uno está en medio y el Señor le da otra cosa y lo enfrenta a uno mismo ahí, in situ. La palabra que nos limpia. Número 6, trae realidad. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, del modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que mi hermana me puede traer algo visible. El examen, donde el médico le dijo no sé qué cosa. Donde el examen en realidad le dice no sé qué cosa. Eso es lo visible. Pero dice la Biblia que el universo entero fue preparado por la palabra de Dios. Y lo que se ve no fue hecho de lo visible, sino que fue hecho de lo que no se ve. De manera que si tú empiezas a confesar la palabra, el poder de la confesión de la palabra, lo que se ve se puede cambiar. ¿Cómo, pastor? Testimonios tenemos mucho. Teníamos una hermana que el Señor llamó a su presencia y tenía un espolón en su pie, en medio de un culto. Y el Señor me da una palabra y el Señor me dice, hay gente que está sanando de su pie. Y la hermana lo creyó, hermano, y vio delante de sus ojos como el espolón se desapareció. Teníamos una hermana con un quiste en uno de sus senos. Ella se lo tocaba así como si fuera una pelotita. Y estábamos alabando al Señor. Y de repente ella recibe de la palabra del Señor. Y va y tiende a tocarse acá. Se toca y ve como le hace así la mano. El quiste desapareció. ¿Por qué? Porque la palabra crea la realidad. Una cosa es lo que tú ves, otra cosa es lo real. Y la palabra del Señor crea la realidad. Puede cambiar lo que tú ves por algo que no ves, porque en ella hay poder. La realidad es que a lo mejor ninguno de nosotros deberíamos estar aquí, porque podríamos estar perdidos quizás ¿dónde? Pero eso era lo que estaban mostrando. Pero Dios hizo que con su palabra fuéramos cambiados y hoy día nos acercáramos confiadamente al trono de su gracia y el Señor hiciera con nosotros cosas extraordinarias. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Cuánta gente va a llegar a este lugar y va a mirar para el lado y te va a ver y va a decir, ¿y este aquí? Y van a empezar a darse cuenta de lo que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, ha hecho en ti. Por eso cuando estés en medio de luchas, cuando estés en medio de pruebas, cuando estés en medio de dificultades, no recurras a lo primero que tienes. Recurre a lo más grande que podemos tener, que es la palabra del Señor. Empieza a decir la palabra, empieza a confesar la palabra hasta que tu mente la crea. Y va a formar una realidad diferente en tu vida, que va a transformar todo lo que está a tu alrededor. Por eso te la dieron. No te la dieron para leerla y que quede bonito ahí y decir tengo Biblia, sino que es para que la uses. ¿Y cómo la uso? Declarándola, hablando la palabra, usando el arma, la espada del Espíritu por sobre la espada del alma, hablando la palabra, declarando la palabra, aunque tus ojos no lo vean, aunque tus oídos no lo escuchen, aunque no lo sientas presente, pero empieza a decir, Señor, yo declaro tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, y yo me aferro a lo que dice tu palabra.
No, es que tus hijos, mira cómo estaban el sábado en la noche. Sí, pero la palabra del Señor me dice: sé fiel tú y serás salvo tú y toda tu casa. Mientras yo sea fiel al Señor, un día el Señor traerá a mis hijos, se sentarán conmigo, alabarán al Señor conmigo, porque yo he sido fiel al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Y termino con este, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pónganse de pie, por favor. Yo no sé cuál es lo que está pasando hoy día. Yo no sé qué estás viviendo hoy día. Yo no sé si hay cosas que te han estado costando, pero empieza a declarar la palabra del Señor. Empieza a hablar la palabra del Señor. Empieza a cambiar la manera en que hablas. Empieza a decir lo que la Biblia dice que tú eres. Empieza a cambiar lo que sale de tu boca por los dichos de la boca del Señor. Que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón estén siempre delante de ti. Comienza a cambiar tu palabra. Empieza a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás enfermo, empieza a decir: por la llaga de Cristo. Si hay alguno enfermo este día, si viniste con un dolor, si viniste con una enfermedad, si el doctor te dijo que los exámenes te salieron mal, por la llaga de Cristo recibe sanidad. Has sido sanado por su llaga, así lo dice Isaías. Has sido sanado por sus llagas. Si a lo mejor has visto escasez, su palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ni tú ni tus hijos serán escasos, porque hay una palabra declarada sobre tu vida. Si la ruina ha visitado tu casa, la palabra del Señor te dice: los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bienestar y no de calamidad. Yo te quiero dar un futuro y una esperanza. Empieza a declarar la palabra. Si tienes algo este día, empieza a declarar su palabra sobre aquello. Empieza a declarar la palabra sobre aquello que estás viviendo. Empieza a declarar la palabra, vamos, que se escuche, sobre tus hijos. Empieza a declarar la palabra sobre tu casa. Empieza a declarar la palabra sobre tu familia. Declaro a Jesús en esta hora, por sobre cada mente y corazón, pues sé que tengo paz en su presencia, oh mi Cristo. Declaro a Jesús en esta hora. Se rompe cada vicio y adicción. Declaro libertad y esperanza, oh mi Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre
es poderoso. Vida rompe cadenas, rompe, vence tinieblas, trae sanidad. Oh, gritar a las montañas el nombre de Jesús. Gritar sobre mi familia, sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo. Gritar a las montañas el nombre de Jesús. Gritar a las tinieblas, Jesucristo es la luz. Sobre mi familia declaro el nombre de Cristo. Gritar a las montañas el nombre de Jesús. Gritar a las tinieblas, Jesucristo es la luz. Sobre mi familia declaro el nombre de Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Oh, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Oh, Jesús, tu nombre es poderoso, vida rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Que esa palabra que te dieron esté en tu boca. Que esa palabra que te dieron, esa espada que te dieron, domine sobre tu boca y empieces a hablar con denuedo la palabra del Señor. Que la empieces a declarar a tu vida, que la empieces a declarar a tu casa, que la empieces a declarar sobre tus hijos, que la declares sobre tu salud y que ella sea tu vida y tu realidad. Que la gracia del Señor haga que por tu boca salga su espada, que es la espada del Espíritu, y que toda dificultad, que todo enemigo sea vencido por el poder de la espada del Espíritu del Señor. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga sobre tu vida paz. Paz a ti, a tu casa, a tu familia y a todo lo que te rodea. Te bendiga el Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor y despídase con un abrazo y un ósculo santo. Dios les bendiga. Me encuentro en este lugar donde mi corazón late fuerte. Es como estar en casa al fin. Siento que todo puede ser diferente. Y mis ojos se abren ya, veo más allá.